Compañero, buenas tardes. Tomo este micrófono con una bajada de línea. Fabiana ya me dijo qué es lo que tengo que decir. Este es el partido nuestro. Yo tengo el mismo problema de Mirta. Cuando tomo notas para hablar, después las agarro y no puedo decir nada porque no entiendo la letra. No, me acuerdo, yo he sido diputado y había debates muy graves. Entonces yo tomaba, me preparaba. Lo recuerdo una vez, una especialmente, en que extendí el papel, me dijeron que tenía la palabra yo, tenía que hablar, y cuando vi la primera línea me doy cuenta que no sé lo que quiero decir. Entonces agarré, no hice más notas, Mirta. Es al divino botón. Compañeros, indudablemente me siento muy reconfortado personalmente de que en una jornada tan importante como hoy, donde recordamos a una compañera tan entrañable, ustedes me hayan invitado. Y quiero saludar a los hijos y por lo que veo también a los nietos de Ramona. Además, Ramona, en mi conciencia personal, es la Ramona que impidió que este local pasara a manos que no corresponden, y la que hizo punta desde San Martín, desde Zagala, en la defensa de lo que es el Partido Obrero. Porque el Partido Obrero, que hoy usurpa ese nombre, va perdiendo todas las plumas de un partido revolucionario y se ha transformado y busca transformarse en un fenómeno mediático sin resultados. Porque ya que sos un fenómeno, querés ser un fenómeno mediático, por lo menos ofrecer algún resultado. Hace 4 años nuestros compañeros encabezaban las listas del Frente de Izquierda en Capital y Buenos Aires, ganaron las PASO y hoy están cómodamente terceros en la cola. Es un retroceso político enorme para un partido como el nuestro. Cuando yo escucho hablar a los compañeros acerca de Ramona, porque la conocieron más, convivieron con ella, etcétera, siempre me vuelve la misma idea. Uno se pregunta, dado el estado de desastre total, ¿tenemos una clase obrera revolucionaria? ¿Podemos esperar de esta clase obrera una lucha que transforme radicalmente esta situación? Naturalmente que yo puedo responder que sí, porque acá ocurrió el cordobazo, ocurrió el argentinazo, se reconquistaron sindicatos, y eso es verdad. Pero cuando una clase obrera tiene una compañera como Ramona, que no es una cosa aislada, a ver, sacada de una vitrina, miren la compañera valiosa, sino que es el producto del esfuerzo de la clase trabajadora. Cuando el compañero Juan Carlos, el hijo de ella, habla de que crió sola 5 hijos, ¿no es cierto? Yo no puedo hablar de una experiencia similar, pero me doy cuenta, porque finalmente mi madre no quedó sola, pero bastó con que tuviera que criar 4 hijos para saber lo que la familia trabajadora es un ámbito de explotación de la mujer, tremendo ámbito de explotación de la mujer. Y en esas condiciones ha construido el movimiento obrero, ha defendido este local, ha dado todas las batallas. Es decir, yo tengo el retrato ahí de la clase obrera que va a tomar el poder. Y que a la hora de tomar el poder, lo va a ejercer como ejercía esta Casa de Trabajadores. Tomando las palabras acá de Carlos, educación, lucha, formación. Hoy en todos los diarios hablan de la pésima educación de la Argentina, pero resulta que aquí hay compañeros y compañeras que se reunieron, que se educaron y que luego recibieron títulos de secundario, de primario, etc. Es decir, que el trabajo revolucionario de un gobierno de trabajadores se puede perfilar con la historia de esta casa en la que la compañera jugaba un papel absolutamente significativo y fue inspiradora de muchos otros compañeros. Esto es oportuno señalarlo ahora porque hay una suerte de escepticismo entre los trabajadores.
Hay enormes luchas, de todo tipo, pero uno siente que hay un escepticismo, que se lucha porque no hay otro remedio, porque te acorralan y te destruyen y tenés que resistir, porque hay hijos que hay que educar, hay una familia que hay que defender, y finalmente hay que defender la vida, porque con esta pandemia los que realmente arriesgaron salud y vida han sido los trabajadores, porque sus condiciones de vivienda y los recursos sanitarios y la capacidad hospitalaria, es decir, de ir a hospitales para la inmensa masa de trabajadores, ha sido completamente reducida por la privatización general de la salud, por el encarecimiento de los medicamentos. Los medicamentos se han encarecido en forma absolutamente brutal y eso afecta incluso a las obras sociales o afecta a otros sectores. Entonces reivindico a esta compañera. Para mí es un orgullo formar parte del partido al que ella pertenece, al que ella ha pertenecido, en los últimos 20 años y en los últimos 2 años. El acto de hace 2 años me templó, me dio fuerza a mí personalmente. El relato de la defensa del local, el relato de la lucha, el reconocimiento que había en el partido un conflicto de política y de principios. Y que lo transmitía a los trabajadores de San Martín. Eso es imborrable, absolutamente imborrable. Ahora enfrentamos una situación que, si la compañera estuviera viviendo, la tendríamos en la cabeza de marchas y manifestaciones brutales. Porque finalmente, ustedes están observando que centenares de miles de trabajadores en todo el país están luchando por una alimentación. Finalmente los planes de trabajar, los planes alimentarios y todo lo demás no superan una canasta de indigencia. El jubilado que gana 26.000 pesos y los que ganan eso son el 80%, están abajo de la indigencia. Argentina tiene un 60% de pobreza. Ahora, quiero que reflexionemos sobre esta estadística. ¿Por qué? Porque este país fue pionero en la conquista de derechos sociales, jubilatorios y laborales. Pionero. Toda América Latina miraba a la Argentina y dice, bueno, claro, con la clase obrera argentina no se puede. Y los gobiernos nacionales y populares especialmente, y también los otros indudablemente, se las han arreglado para crear un nivel de desocupación y de pobreza fenomenal. Es decir, que como trabajadores enfrentamos una lucha por la existencia misma. Y esta es una tendencia cada vez más explosiva. Por ejemplo, un funcionario del gobierno que pretende que se lo considere un piquetero, este hombre Grabois, dice que el gobierno al cual él pertenece está amenazando la paz social. Es decir, considera a su propio gobierno como provocador, como defensor de los intereses capitalistas. Y detrás de esta verdad también hay una inmensa hipocresía. Es una forma de decir, bueno, no, el gobierno será malo, pero por lo menos tiene gente buena que dice este tipo de cosas. No se vayan a la izquierda, no se vayan con política obrera, no se vayan con los que luchan por un gobierno de trabajadores. Y efectivamente, Argentina marcha en esa dirección, marcha hacia un gran conflicto social y político. Lo único que se está esperando en este país es que alguien ponga el fuego en la mecha, que se junten una cantidad de cosas que están dispersas para tener un gigantesco movimiento de masa. Y la responsabilidad nuestra es trabajar incansablemente para que ese movimiento de masas sea capaz de derrotar políticamente a la clase capitalista y sus gobiernos e instaurar el gobierno propio. Que no nos detengamos en la manifestación, que no nos detengamos en una lucha y en una respuesta que no tiene dirección o que todavía no tiene esa dirección, sino que nos esforzamos por darle esa dirección. Y ese es nuestro propósito fundamental, fue el propósito de toda la vida del Partido Obrero. Y el Partido Obrero y el Política Obrera somos parte de la historia política de este país.
No se puede hablar de los trabajadores de Argentina y de la clase obrera sin hacer referencia a esta enorme lucha por construir un poderoso partido de la clase obrera. Ahora naturalmente tenemos elecciones, pero no se dice cuál es el aspecto más importante de estas elecciones. Y tenemos que decir cuál es el aspecto más importante para que lo sepan todos los trabajadores. Hay que comunicarlo, hay que advertirlo. El Fondo Monetario Internacional se ha puesto democrático. Se ha puesto democrático porque quiere que el próximo Congreso, que se va a votar ahora en noviembre, septiembre y noviembre, vote la firma del acuerdo con el FMI. Nunca el Congreso, nunca ningún gobierno le llevó al Congreso los acuerdos con el FMI para preguntar si está de acuerdo. Y que ahora Fernández lo va a hacer porque está de acuerdo en llevarlo al Congreso, no. Macri lo va a hacer porque está de acuerdo en llevarlo al Congreso, no. El FMI quiere que lo lleve al Congreso, para que todos los diputados y todos los senadores pongan las 10 huellas digitales de sus dos manos a favor del FMI. Y para que el pueblo argentino quede como cómplice del acuerdo con el FMI, porque ¿quién votó a esos senadores y esos diputados? Nosotros lo votamos, ellos le dan los votos al FMI, el FMI se saca de encima la acusación de que actuó como un bandido al llevar los préstamos que le dio al macrismo para que los capitalistas se lleven la plata de la Argentina. Le entregó dinero, los capitalistas se lo llevaron y el gobierno quedó con la deuda. El Estado quedó con la deuda que esos capitalistas no van a pagar, sino que tenemos que pagar todos nosotros. Entonces, fíjense, el FMI plantea eso. Hay que decirle a los compañeros que votar al frente de todos, a Randazzo o al macrismo, es votar por el FMI. Y el FMI lo que quiere es la destrucción definitiva, legal, de los derechos jubilatorios, de los derechos laborales y de los derechos sociales. Eso tenemos que decirlo. Y uno dirá, pero nos escucharán. A escuchar nos van a escuchar. ¿Votarán por nosotros? Probablemente no. Votarán por ellos. Ahora, cuando voten por ellos y vean que los que ellos votaron hicieron lo que el político obrera dijo que iban a hacer, va a sonar el escarmiento. Y van a mirar a la política obrera. Puta, vos nos avisaste. Vos sos un partido que pone los mejores esfuerzos para comprender qué pretende la clase capitalista y cómo las aspiraciones de la clase obrera pueden transformarse en positivas y victoriosas. Arrancar sus objetivos. Por lo tanto, es un trabajo de educación política. Y en definitiva, discúlpenme compañeros, la lucha del Partido Obrero es una lucha de educación. Porque la revolución la van a hacer los obreros. No es que lo va a hacer una élite del partido. Nosotros luchamos por una revolución obrera. Es decir, por una revolución de la clase obrera que luego va a tener que poner todo lo que tiene para defender su propio gobierno, administrar el país, manejar las empresas, sus cuadros políticos, sus cuadros municipales, en los barrios, modificar estas viviendas de empresas que algunos arquitectos dicen que en cualquier momento se derrumban. Y nadie después va a querer hacerse responsable por la tragedia que vayan a ocasionar. Entonces tenemos que hacer ese trabajo político incesantemente. Naturalmente que la pandemia de alguna manera bloquea ese trabajo político como lo hacíamos en otra época, pero compañeros, hemos tomado la firme decisión siguiente. Un programa de televisión llega a infinita cantidad de trabajadores muy superior a la de un acto como el de ahora, a una recorrida a un barrio, etc. Pero nosotros como partido vamos a ir a las puertas de las fábricas, a los barrios y a hacer estos actos, porque no se construye un partido obrero desde un canal de televisión, ni desde un programa de radio. Eso tiene que ser adicional, tiene que servir para potenciar, porque un partido obrero se forma con cuadros, y los cuadros son los que van y toman contacto con nosotros sobre ello.
Entonces vamos a ir a las puertas de fábrica. ¿Cuántos votos nos va a dar? No sé. A lo mejor, si se que muchos votos. Pero evidentemente, en la puerta de una fábrica, en el mejor de los casos, tendremos 100 votos. Ahora, ahí están los hombres y las mujeres que construyen el partido. Los tenemos que reclutar. De lo contrario, el trabajo es completamente superficial. Tenemos que poner el cuerpo en la pandemia, con distancia, usando el barbijo. Nosotros somos fuertes defensores de la defensa de la salud. Barbijo, vacunación, distanciamiento y no presencialidad. Especialmente cuando se denuncia que viene un nuevo virus que va a afectar a los trabajadores. Y apoyo económico a los trabajadores, no a los capitalistas. Ayer leí la siguiente noticia que se la comenté a los compañeros con los que vine a este acto. La deuda pública de los estados más poderosos del mundo durante la pandemia creció en 10 billones de dólares. 10 millones de dólares. Para financiar a los bancos, para financiar a los fondos de inversión, porque los trabajadores recibieron un banco. Algunos, por ejemplo, Bolsonaro le dio 500 reales, Trump, pero a lo mejor Biden, y bajo Trump también $1000, dependiendo de cada uno. Pero eso eran migajas. 10 billones de dólares. ¿Qué es exactamente? 22 Argentinas. Porque Argentina tiene 400.000 millones de dólares de producción o de producto anual. 10 billones son 22 veces la Argentina para los monopolios capitalistas. ¿Quiénes son los que más se enriquecieron con la pandemia? En primer lugar, las farmacéuticas. ¿Por qué? ¿Porque descubrieron la vacuna? No. Las vacunas fueron descubiertas por los estados. Como acá el CONICET, como el Malbrán, en Estados Unidos también existen y trabajan preventivamente. Las farmacéuticas trabajan cuando se produce la enfermedad y hay demanda por el medicamento. Pues, hay demanda de medicamentos, pero no es preventivamente. No van haciendo un trabajo de acumular frente a peligros que se observan y que son denunciados. Andan dando una barbaridad y acaparan. Por ejemplo, ahora le van a dar la tercera dosis en Estados Unidos. Pero en África solamente el 2% está vacunado. Ahora, un africano que puede pagar por la vacuna. Prefiero darle la tercera dosis a los norteamericanos por dólares que a un africano que se está muriendo de hambre. Esto está ocurriendo. Y ocurre a pesar de que se les advierte que ese africano que no puede sobrevivir, si uno le da la vacuna, va a transmitir la epidemia y va a llegar a Florida, Texas, Nueva York y Washington. Pero la codicia del capital puede más que la racionalidad propia de los seres humanos, que lo que buscamos es vivir de acuerdo a las mejores condiciones, desarrollar nuestras posibilidades, etc. No es esa la ley que rige la sociedad. Y en Argentina, yo hago una denuncia permanente que tengo la impresión que los periodistas no me la entienden. Que me dicen, sí, terrible, también a lo que usted dice, pero no entendieron lo que dijo. La pandemia en Argentina ha sido un negocio para los bancos. Y nadie ve por qué sería un negocio para los bancos. ¿Qué tiene que ver los bancos con la pandemia? Ocurre lo siguiente. El gobierno, por la pandemia, ha emitido mucho dinero, el Banco Central ha emitido dinero, porque él le tenía que dar los sueldos a la fábrica que el gobierno le pagaba los sueldos en lugar de la patronal, por un tiempo hizo un IFE de una suma pequeña y además duró poco tiempo. Todo ese dinero, al ser emitido, empezó a circular. Y según el gobierno, eso provoca inflación. Entonces tiene que sacar el dinero que emitió. ¿Cómo lo saca? Dándole a los bancos un bono y los bancos le dan el dinero al Banco Central que lo queman.
retirado de circulación. El bono que le da se llama LELIQ. Y por eso el Banco Central paga 40% de interés anual. Resumiendo, la financiación de la pandemia fue el negocio de los bancos que financiaron la pandemia por el 40% de interés anual. Hoy esa deuda del Banco Central es de 4 billones de pesos, lo cual significa al 40% de interés anual aproximadamente, ¿cuánto? 16 billones de pesos de interés que el Banco Central emite y le da a los bancos. Se han enriquecido con la pandemia, mientras que nosotros seguimos teniendo una tasa de mortalidad importante y una tasa de contagio muy importante, y la perspectiva de que con esta variante Delta la situación se agrave, y un empobrecimiento brutal. Los problemas de la salud, de la vivienda y la educación se van a transformar en problemas revolucionarios en la etapa que viene. Porque yo, por ejemplo, viví 20 años en un conventillo. Para ser más precisos, éramos 4, padre y madre 6, en una pieza sola. Pero mi padre laburaba, tenía confianza que algún día los chicos también laburen, se iban al colegio, después laburen y todo lo demás, y decía, bueno, algún día saldré. Y más o menos a partir de que tuve 20, 22 años, digamos, después saliendo. Ahora, no es esa situación. Si seguimos en el conventillo, no pasamos el año que viene por el virus. Es un tema urgente. Lo que para mis padres, y para tantos trabajadores, era una perspectiva, ahora es urgente. Entonces el problema de la vivienda va a ser urgente. Hay que denunciar sistemáticamente esa cuestión. Y el problema de la salud, le han aumentado las tarifas a toda la medicina privada. Aumentan los precios de los medicamentos. Es imposible atenderse, no se puede comprar los medicamentos. Inclusive algunos de venta libre tampoco. Entonces se agrava lo que nosotros llamamos una crisis humanitaria, porque es una crisis de salud en las condiciones de un sistema capitalista, donde lo que priva no es la solidaridad para salir en común de esta crisis de salud, sino que priva el interés privado, el interés de los monopolios, el interés de Pfizer, inclusive la pelea entre ellos. Por ejemplo, nadie sabe, bueno, nadie mucho, una inmensa mayoría no sabe, que Estados Unidos todavía no aprobó la vacuna AstraZeneca. ¿Por qué? Porque es competidora de Pfizer. No, Europa no aprobó la Sputnik, porque es competidora de AstraZeneca. España, como Europa no aprobó la Sputnik, no permite la entrada de argentinos que se hubieran dado la Sputnik. Si se dieron la AstraZeneca, por ejemplo, yo puedo ir a España, me dieron la AstraZeneca. Yo no la pedí, que ustedes saben que uno va y le dan la que hay. Bueno, la que me tocó a mí la AstraZeneca puede ir a Europa. Pero el que se dio la Sputnik no puede, porque la Sputnik no fue aprobada en Europa. Esta es una lucha en defensa del monopolio en medio de una pandemia. Entonces, compañeros, mi conclusión es, tenemos una gran lucha por delante, y esta lucha la vamos a ganar si tenemos 10.000, 15.000, 20.000 Ramonas. Si tenemos 10.000, 15.000 Ramonas, esta es una victoria. Nada más.